Había algo especial en el modo en que se miraban. Sus ojos, siempre reflejo de un cariño inquebrantable, parecían hablar por sí mismos, como si compartieran secretos que solo ellos podían entender. Él, un joven de sonrisa sincera y gestos atentos, veía en ella el centro de su mundo. Ella, de carácter fuerte y decidido, aunque a veces reservada, encontraba en él un refugio seguro, aunque rara vez lo admitiera en voz alta. Era el tipo de amor que no necesita adornos, uno construido en los pequeños detalles cotidianos, una caricia inesperada, un mensaje de buenos días o las caminatas interminables bajo el cielo estrellado. Se conocieron un verano que para ellos quedaría grabado como el comienzo de todo. Él la vio por primera vez en un parque cercano, leyendo un libro mientras una brisa juguetona hacía bailar su cabello. Movido por una valentía que hasta entonces desconocía, se acercó y comenzó una conversación que parecía predestinada. De alguna manera, en esos primeros minutos ya lo había decidido todo. Ella era especial. Los días que siguieron se llenaron de encuentros casuales, o al menos eso creía ella, pues él planificaba cada detalle para volver a verla. Las primeras citas fueron sencillas pero significativas. Salían a caminar por la ciudad, compartiendo historias de infancia, sueños y, sin darse cuenta, promesas futuras que aún no sabían qué hacían. Se sentaban en algún rincón apartado, donde el ruido de la ciudad no podía alcanzarlos, y hablaban durante horas, como si el tiempo no existiera. Cada anécdota los unía más, cada sonrisa los convencía de que habían encontrado algo difícil de explicar. Con el paso de los meses, se hicieron inseparables. Él la sorprendía con pequeños regalos, no por su valor material, sino por lo que representaban. Un llavero con forma de estrella, porque tú iluminas mi vida, le había dicho. Un marcador de libros con su nombre grabado, para que siempre recuerdes dónde te quedaste, incluso cuando no estoy cerca. A su manera, él encontraba siempre algo simbólico que la hiciera sentir querida, aunque ella a veces respondiera con una sonrisa incrédula o un gesto que intentaba ocultar su emoción. Ella, por otro lado, le devolvía ese amor a su manera. Sabía que él adoraba las cartas escritas a mano, así que en momentos especiales le entregaba pedazos de papel con frases breves pero poderosas. Me haces feliz, no lo olvides nunca, siempre contigo. Palabras sencillas, pero cargadas de un amor que, para él, significaban el mundo entero. Un día, sin que ella lo supiera, él comenzó a planear algo más grande. Había guardado cada una de sus cartas y recordaba cada detalle de sus conversaciones. Todo lo que ella amaba, lo que soñaba, lo que le hacía sonreír, estaba guardado en su mente como un tesoro. Con esas memorias y ese amor profundo, decidió que era hora de dar el siguiente paso. Pensó en un símbolo, algo que, aunque pequeño, llevaría consigo una promesa inquebrantable. Esto es para ti, murmuró una noche, sosteniendo entre sus manos aquel objeto tan significativo. Lo observó por un momento con una mezcla de nervios y anticipación, sabiendo que para él no había nada más importante que verla feliz. No imaginaba que el destino tenía otros planes. La noche era tranquila, apenas rota por el susurro del viento que se filtraba entre las ramas de los árboles. En la calle apenas quedaban luces encendidas, y el silencio lo envolvía todo, como si el mundo entero hubiese decidido dar un paso atrás para dejar a aquella pareja en su propio universo. Él sostenía entre las manos el pequeño regalo, una muñeca de porcelana que había elegido con sumo cuidado. No era un simple objeto, era un símbolo, una representación de lo que sentía y de algo que en su mente iría más allá de las palabras. Se le imaginó sonriendo, mirándolo con ese brillo en los ojos que solo él conocía. Lo visualizó sosteniendo aquella muñeca, tocándola con la delicadeza de quien entiende el valor de los pequeños detalles. Para él, ese regalo era más que una muñeca. Era la promesa de un futuro, una manera de decirle lo que aún no se atrevía a pronunciar en voz alta. Lo había planeado todo. Dentro de aquel delicado objeto guardaba algo más, un secreto, una pregunta que, si todo salía como esperaba, sellaría su amor para siempre. Aquella tarde, después de asegurarse de que todo estaba en su lugar, él decidió sorprenderla. Subió las escaleras con prisa, sintiendo cómo su corazón se aceleraba a cada paso. Sus pensamientos no dejaban de girar en torno a ella. Le va a gustar, se repetía, como una plegaria que lo calmaba. Cuando finalmente llegó y la vio de pie, esperándolo, sintió como todo lo demás se desvanecía. No existían dudas, ni temores, ni el más mínimo pensamiento de fracaso. Te traje algo,
dijo él, extendiendo la muñeca hacia ella con una sonrisa tímida pero llena de orgullo. Ella miró el objeto en sus manos, parpadeando con una mezcla de sorpresa y desconcierto. La muñeca era pequeña y delicada, con una mirada fija y un vestido antiguo que para ella no parecía tener ningún significado. Frunció el ceño casi de inmediato, sin comprender. ¿Una muñeca?, preguntó, su tono seco, como si no pudiera ocultar su decepción. Él asintió, aún con esa chispa en los ojos, ignorando la frialdad de su reacción. Quería explicarle, contarle lo que aquel regalo significaba, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra más, ella apartó la mirada, molesta. ¿Esto es lo que pensaste que me gustaría?, continuó, sus palabras cargadas de enojo. Lo miró de reojo y negó con la cabeza. No entiendo por qué me das esto. La decepción en su voz era un golpe sordo, uno que él no esperaba. Permaneció quieto, sosteniendo la muñeca, buscando las palabras correctas. Es más que eso, intentó decir, pero ella lo interrumpió. No me gustan las muñecas, y sin pensarlo, tomó el regalo y lo lanzó hacia la puerta, donde rodó hasta detenerse justo en la acera, bajo el tenue resplandor de una farola. El tiempo pareció detenerse. Él la miró, incrédulo, como si no pudiera comprender lo que acababa de suceder. La muñeca que había sido testigo de sus esperanzas y promesas yacía ahora en la calle, frágil y sola. Él tragó saliva, buscando algo que decir, pero no encontró nada. Su mirada se dirigió hacia ella una última vez, tratando de entender qué había pasado. ¿Por qué hiciste eso?, susurró finalmente, su voz quebrada, como si cada palabra pesara toneladas. Ella cruzó los brazos, mirando hacia otro lado. Porque no me gustó el regalo. El silencio que siguió fue pesado y cruel. Él bajó la mirada hacia la muñeca iluminada apenas por la luz de la calle. Lo único que pensó fue que no podía dejarla allí, no podía abandonar lo que tanto significaba para él. La brisa nocturna se intensificaba, arrastrando consigo un frío inesperado que parecía colarse en cada rincón de aquella calle silenciosa. El joven permanecía quieto, mirando hacia la muñeca que yacía en el pavimento, abandonada como si no tuviera valor alguno. Durante unos segundos, el tiempo pareció congelarse. El peso de las palabras de ella aún flotaba en el aire, pesadas, tajantes, como un golpe directo a su corazón. Finalmente él respiró hondo, sin dejar que la tristeza lo dominara por completo. Una sombra de decisión cruzó su rostro y sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y salió hacia la puerta. Ella lo miró, sorprendida, pero no dijo nada. Apenas un instante después lo vio bajar los escalones apresuradamente, dirigiéndose a la muñeca. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su voz sonando más preocupada de lo que pretendía. Él no respondió. No la miró. Cada paso lo acercaba a aquel pequeño objeto que ahora parecía tan insignificante a los ojos de ella, pero tan valioso para los de él. Caminó hacia la calle, decidido a recogerlo, como si al salvar la muñeca estuviera protegiendo algo más, algo que ella aún no comprendía. Desde la puerta ella lo observaba con una mezcla de desconcierto y fastidio. No entendía por qué se aferraba tanto a un regalo que para ella no tenía ningún sentido. «Déjala ahí». «No vale la pena», dijo, levantando un poco más la voz, pero él seguía sin escucharla. El ruido de unos neumáticos en la distancia rompió la calma de la noche, un sonido que parecía insignificante al principio, casi como un murmullo lejano. Pero a medida que él avanzaba hacia la muñeca, el ruido comenzó a crecer. Ella lo notó primero, el destello de unos faros que se acercaban rápidamente desde el final de la calle. El reflejo blanco y brillante iluminó el pavimento húmedo como una advertencia silenciosa. «¡Cuidado!», gritó ella, su voz quebrándose con el eco del miedo. Él se inclinó, sin detenerse, sin prestar atención a lo que ocurría a su alrededor. Sus manos finalmente tocaron la muñeca. La levantó con cuidado, como si fuese lo más frágil del mundo. Y entonces todo sucedió en un segundo. El coche apareció de la nada, una sombra de metal rugiente que avanzaba sin tiempo para frenar. La luz de los faros lo envolvió todo. Ella sintió que su corazón se detenía cuando la silueta de él quedó atrapada en aquella luz cegadora. El ruido del impacto fue seco, brutal, como un trueno que rasgó la noche en 1000 pedazos. «¡No!», gritó ella, paralizada, mientras el coche se desvanecía al doblar la esquina y el silencio regresaba a aquella calle olvidada. El tiempo pareció detenerse una vez más, pero esta vez el mundo entero parecía congelado en un instante interminable. La muñeca, que hasta entonces había sido motivo de enojo, ahora descansaba en el asfalto junto a él, inerte,
testigo silencioso de lo que acababa de ocurrir. Ella no supo cómo sus piernas comenzaron a moverse, apenas sintiendo el suelo bajo sus pies mientras corría hacia él. Cada paso se sentía lento, irreal, como si la distancia entre ellos se alargara con cada intento por acercarse. Cuando finalmente lo alcanzó, se dejó caer de rodillas, con los ojos llenos de lágrimas y el pecho apretado por un dolor que no encontraba salida. «No, por favor, no», susurró, su voz quebrándose en pedazos. Miró la muñeca, intacta en su fragilidad, y después a él, su cuerpo quieto, inerte bajo las luces de la farola. Un sollozo escapó de su garganta, un sonido que rompió la calma de la noche y quedó suspendido en el aire como una súplica que nadie escucharía. La noche seguía tan quieta como antes, pero ahora pesaba como nunca. Todo a su alrededor parecía detenido, congelado en el momento exacto en que el mundo se había desmoronado frente a ella. El brillo frío de las farolas apenas iluminaba el cuerpo tendido en el suelo, un cuerpo que no debería estar ahí, un cuerpo que hasta hacía unos minutos respiraba, sonreía, amaba. Ella permanecía de rodillas, incapaz de moverse, incapaz de aceptar lo que veía. Las lágrimas caían por su rostro sin control, manchando el suelo como si pudieran borrar la realidad con su desesperación. «¿Despierta? Por favor», susurró con una voz quebrada, tan suave que apenas podía escucharse entre los sollozos. Sus manos temblaban mientras tocaban el brazo de él, como si con ese contacto pudiera devolverle el aliento. Pero él no se movía. No hubo respuesta, solo el frío, la quietud y el eco distante de sus palabras desvaneciéndose en el aire. Miró a su alrededor, esperando que alguien apareciera, alguien que pudiera ayudar, alguien que pudiera decirle que todo era una pesadilla de la que despertaría. Pero no había nadie. Ni un alma transitaba aquella calle vacía. Era como si el universo entero se hubiera apartado, dejando solo a ella frente a las consecuencias de sus propias acciones. Y entonces la vio, la muñeca, a unos centímetros de él, intacta y tan insignificante como siempre le había parecido. Pero ahora ese pequeño objeto parecía transformado. No era solo una muñeca, era un símbolo del peso que cargaba en el pecho, del amor que había rechazado sin comprender. La ira con la que la había lanzado hacía apenas unos minutos se desvaneció por completo, reemplazada por un arrepentimiento tan profundo que la ahogaba. Lentamente, con manos temblorosas, la tomó del suelo. La miró fijamente como si esperara a que le respondiera, que le explicara por qué todo había terminado así. En su interior sabía que no había respuesta. Solo le quedaban las palabras que él había pronunciado antes de salir corriendo a la calle. «Es más que eso». Las palabras martillaban su mente. No pudo evitar recordar su sonrisa cuando le entregó aquel regalo, cómo sus ojos brillaban con amor, con una esperanza que ella no supo valorar. Su pecho se oprimió aún más. Sintió que el aire se le escapaba mientras abrazaba la muñeca con fuerza, como si aferrarse a ella pudiera devolverle el tiempo, como si abrazarla fuera abrazarlo a él. «Perdóname», susurró entre lágrimas, su voz ahogada y rota. En ese momento sintió pasos apresurados acercándose. A lo lejos, las luces de una ambulancia destellaban, tiñendo la calle con tonos rojos y azules. Finalmente, el mundo parecía regresar a la realidad, aunque demasiado tarde. El sonido de las sirenas llenó el silencio, y un grupo de paramédicos descendió apresuradamente del vehículo. «Aquí», gritó ella, con la voz quebrada, intentando llamar su atención. Pero su mirada seguía fija en él, sin apartarse ni un segundo, como si temiera que al hacerlo lo perdería por completo. Los paramédicos llegaron hasta ellos y comenzaron a moverse rápidamente. La apartaron con suavidad, pero ella se resistió al principio, negándose a soltar la muñeca que aún abrazaba contra su pecho. Finalmente, uno de ellos la guió a un lado mientras los otros trabajaban en él. Ella observaba cada movimiento, cada gesto, buscando desesperadamente una señal de esperanza. «Por favor», susurraba una y otra vez como un mantra, con los ojos hinchados y el corazón roto. Pero en el fondo ella ya sabía la verdad. Lo supo desde el instante en que la luz de los faros iluminó su silueta y él se quedó quieto. La esperanza era una llama que se extinguía lentamente, pero que ella se negaba a soltar, porque soltarla significaba aceptar lo inevitable. La casa estaba en silencio, un silencio frío, pesado, que se adhería a las paredes como un espectro invisible. Desde aquella noche todo había cambiado. Ella había regresado sola, con el corazón destrozado y una muñeca entre las manos. Una muñeca que ahora parecía cargar todo el peso de su culpa.
Estaba sentada en el borde de la cama, con los ojos clavados en el objeto, incapaz de apartar la mirada, como si en él pudiera encontrar respuestas o consuelo. Sus dedos recorrían la porcelana fría de la muñeca, deteniéndose en cada detalle. Los labios pintados de un rojo tenue, los ojos vidriosos que parecían mirarla fijamente, y aquel pequeño vestido que ahora le parecía tan extraño como triste. Lo que antes había rechazado sin pensar, ahora era un símbolo del amor que no supo valorar, del sacrificio que nunca podrá deshacer. El eco de aquella noche volvía a ella una y otra vez. La expresión de su rostro cuando extendió las manos para entregarle el regalo, las palabras que había dicho con cariño, con esperanza. Es más que eso. La frase retumbaba en su mente como un recordatorio cruel de su propia ceguera. Se levantó y comenzó a caminar lentamente por la habitación, sosteniendo la muñeca contra su pecho como si al hacerlo pudiera contener el dolor que la invadía. Las lágrimas seguían cayendo sin que ella lo notara. Una parte de sí aún esperaba que él apareciera en la puerta con su sonrisa tranquila, como si todo hubiera sido una pesadilla. Pero cada vez que miraba a su alrededor solo encontraba el vacío que él había dejado. Los recuerdos la atacaban sin piedad. El día en que le entregó el primer regalo, aquel marcador de libros con su nombre grabado, o la forma en que solía tomar su mano cuando caminaban juntos. Eran imágenes tan vívidas que casi podía sentirlo, escuchar su voz murmurándole al oído, diciéndole que todo estaría bien. Pero ahora nada estaba bien. Con la muñeca aún en las manos, bajó las escaleras. La casa parecía demasiado grande, demasiado vacía. Cada rincón le recordaba a él. La sala donde solían sentarse a hablar durante horas, la cocina donde él siempre encontraba una excusa para prepararle su postre favorito. Todo estaba allí, intacto, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero él no estaba. Se detuvo frente a la ventana, desde donde podía ver la calle. Aquella calle que había sido testigo de su enojo, de sus palabras hirientes y de la tragedia que ahora la consumía. Las farolas seguían encendidas, iluminando el pavimento en una escena idéntica a la de aquella noche. Su pecho se oprimió y tuvo que apartar la mirada. Respiró hondo y bajó la mirada a la muñeca que aún sostenía con fuerza. Por un instante pensó en tirarla lejos, en deshacerse de ella, como si al hacerlo pudiera liberarse del dolor. Pero no pudo. La muñeca no era solo un objeto, era lo único que le quedaba de él, un símbolo mudo de lo que había perdido para siempre. Se sentó en el sofá, abrazándola con fuerza, y cerró los ojos. «Perdóname», susurró de nuevo, su voz ahogada por el llanto. Y así se quedó, sumida en el silencio de la noche, con la muñeca entre sus brazos y el peso de su arrepentimiento hundiéndola cada vez más. Afuera, el viento soplaba con suavidad, como si el mundo ignorara por completo el dolor que ella llevaba dentro. La mañana llegó despacio, pero ella apenas lo notó. La luz se filtraba por las cortinas, fría y distante, como si incluso el sol evitara entrar en aquella casa tan llena de ausencia. No había dormido. Sus ojos hinchados y enrojecidos lo confirmaban. Se había quedado toda la noche en el mismo lugar, con la muñeca apretada contra su pecho, como si temiera que al soltarla algo más se escaparía de sus manos. El mundo allá afuera seguía su curso habitual. El sonido de autos en la distancia, el murmullo de vecinos comenzando sus rutinas, el canto de algún pájaro despistado, todo seguía igual y eso le dolía más que cualquier otra cosa. ¿Cómo podía el mundo continuar cuando para ella todo se había detenido? Lentamente se levantó. Su cuerpo estaba rígido, como si la pena misma lo hubiera endurecido. Avanzó hasta la ventana y apartó las cortinas, permitiendo que la luz invadiera la sala. A través del vidrio vio la calle vacía, tranquila, pero no pudo evitar fijarse en el lugar exacto donde todo había ocurrido. La acera parecía igual, pero en su mente era una cicatriz, un punto marcado para siempre en el mapa de su vida. Respiró hondo y se obligó a moverse, como un autómata. Subió las escaleras y se detuvo frente a la puerta del dormitorio, el lugar donde todo comenzó. Sobre la cama seguía el abrigo de él, doblado cuidadosamente, como si en cualquier momento fuera a ponérselo y salir. Caminó hasta sentarse al borde del colchón, la muñeca aún en sus manos. El silencio era ensordecedor, cada segundo alargándose hasta volverse insoportable. Es más que eso. Su voz regresó a ella con una claridad que la estremeció. ¿Por qué no lo escuchó? ¿Por qué no lo miró a los ojos aquella noche? Tal vez si lo hubiera hecho habría entendido lo que él quería decir, habría visto más allá de un simple objeto. Pero ahora ya era tarde.
Quiso gritar, desahogar todo el dolor y la rabia que la consumían, pero no pudo. Solo se inclinó hacia adelante, hundiendo el rostro entre las manos, mientras el llanto regresaba, silencioso y desgarrador. De repente, un sonido la sobresaltó. Era apenas un murmullo, suave y casi imperceptible, pero suficiente para hacerla levantar la cabeza. Miró a su alrededor, confusa. El silencio de la casa parecía intacto, pero juraría que algo había sonado. Sus ojos bajaron lentamente hasta la muñeca y una extraña sensación se instaló en su pecho. La sostuvo frente a ella, mirándola con desconfianza, como si de repente tuviera vida propia. «No puede ser», murmuró, su voz temblorosa. Pero entonces ocurrió. Un pequeño clic, como un resorte activándose, y de la muñeca surgió una voz suave y familiar que la hizo soltarla de golpe. Cayó sobre la cama, inmóvil, pero las palabras siguieron sonando en el aire, envolviéndola por completo. «¿Quieres casarte conmigo?». La habitación entera pareció volverse más fría. Era su voz. Era la voz de él, clara, dulce, como si estuviera ahí susurrándole al oído. Ella se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo mientras las lágrimas volvían a caer con fuerza. La frase seguía resonando en su mente una y otra vez como una herida abierta que no dejaba de sangrar. «No», susurró entre lágrimas. «No puede ser». Extendió la mano temblorosa hacia la muñeca, incapaz de apartar la mirada. Algo en su pecho se rompió de nuevo cuando vio que del pequeño bolsillo cosido en el vestido sobresalía un pedazo de papel, arrugado pero visible. Lo tomó con cuidado, como si temiera que pudiera desintegrarse entre sus dedos, y lo desdobló lentamente. Las palabras estaban escritas con la letra de él, una letra que ella conocía también. «Ame lo que tiene, antes que la vida le enseñe a amar lo que perdió». Se quedó quieta, sosteniendo el papel con ambas manos, mientras el mensaje calaba en lo más profundo de su ser. Era su despedida, su última lección, y ella lo comprendía ahora, cuando ya no quedaba tiempo para nada más. El papel temblaba entre sus dedos, como si el peso de aquellas palabras lo hiciera imposible de sostener. La letra de él seguía ahí, tan viva y precisa, como si hubiese escrito aquellas líneas apenas ayer. Pero él ya no estaba, y el eco de su ausencia volvía a llenar cada rincón de la habitación. Sus lágrimas caían ansiosas sobre el papel, pequeñas gotas que borraban con lentitud las marcas de tinta, como si el universo mismo no soportara que las leyera. Ella se dejó caer en la cama, con el papel apretado contra su pecho y la muñeca a su lado. El aire a su alrededor parecía denso, pesado, como si cada respiración fuera una batalla. Cerró los ojos y por un instante lo imaginó ahí, sentado junto a ella, sosteniendo su mano como solía hacerlo. Pudo ver su sonrisa tranquila, esa que iluminaba todo a su alrededor, y escuchó de nuevo su voz diciendo su nombre con ternura. Fue tan vívido que su corazón se aceleró, como si pudiera tocarlo si extendía la mano. Pero al abrir los ojos, solo quedaba el vacío. Pasaron horas, tal vez minutos. No lo sabía. El tiempo había dejado de existir para ella desde aquella noche. Las sombras se alargaron en las paredes conforme la tarde se volvía noche una vez más. Finalmente, con movimientos lentos, se levantó y se dirigió al escritorio donde solía guardar sus cosas. Allí, entre fotografías antiguas y pequeños recuerdos olvidados, encontró un sobre sellado con su nombre escrito en él. Su corazón dio un vuelco al reconocer la misma letra que acababa de leer. Con las manos temblorosas, rompió el sobre y sacó una carta doblada. El corazón le martilleaba en el pecho mientras sus ojos recorrían las primeras líneas. Si estás leyendo esto, es porque no pude decírtelo en persona, pero quiero que sepas lo que mi corazón guarda para ti. Sus piernas flaquearon y tuvo que sentarse de nuevo. La voz de él parecía llenar su mente conforme leía, cada palabra resonando como una confesión postergada. Siempre supe que eras especial desde el primer momento en que te vi. A veces no fui lo suficientemente valiente para decírtelo, pero todo lo que hice, cada pequeño detalle, fue para hacerte feliz. La muñeca, sé que puede parecer un simple objeto, pero para mí era mucho más. Representa un futuro que soñé contigo, una vida juntos que imaginaba cada día. Dentro de ella escondí una pregunta que me daba miedo hacer en persona. ¿Quieres casarte conmigo? Sus lágrimas nublaron la vista, obligándola a detenerse por un momento. El peso de sus acciones se hizo insoportable. Cada vez que lo había ignorado, cada vez que había minimizado su cariño, regresaba ahora como una daga que perforaba su pecho. El amor no siempre se muestra con grandes gestos. A veces vive en lo simple, en los detalles que pasan desapercibidos.
Todo lo que quise fue que vieras lo importante que eres para mí. Nunca olvides que amar es valorar lo que tienes mientras lo tienes. Las últimas palabras eran más difíciles de leer, pues sus lágrimas caían sin tregua. Te amo más de lo que las palabras pueden explicar. No importa el tiempo ni la distancia, siempre estaré contigo. El papel cayó de sus manos. Su cuerpo temblaba, incapaz de contener el torrente de emociones que la ahogaban. Se abrazó a sí misma, solozando con una mezcla de dolor, arrepentimiento y amor, ese amor que había llegado demasiado tarde. Se sentía atrapada en un ciclo interminable de recuerdos y palabras que no podía devolver. Miró la muñeca a su lado, ahora entendiendo todo lo que significaba. El amor de él había estado frente a sus ojos todo el tiempo, pero ella había sido ciega, y ahora solo quedaba el eco de lo que pudo haber sido. La noche había caído otra vez, cubriendo la habitación con un manto oscuro que parecía reflejar el vacío en su corazón. La carta descansaba sobre la cama, sus bordes arrugados por las lágrimas y el temblor de sus manos. La muñeca, pequeña e inmóvil, estaba allí, a su lado, como si fuera un testigo mudo del amor que había ignorado y del precio que ahora debía pagar. El silencio de la casa era tan profundo que podía escuchar sus propios sollozos, cada respiración irregular que luchaba por no romperse de nuevo. Se levantó despacio, como si el peso de todo lo ocurrido la anclara al suelo, impidiéndole moverse con libertad. Caminó hasta la ventana una vez más, apoyando la frente contra el vidrio frío, mientras su mirada se perdía en la calle. Allí abajo, en esa acera bañada por el resplandor de las farolas, todo había cambiado. ¿Cómo podía una fracción de segundo destruir tantas promesas? El mundo seguía girando afuera, indiferente a su dolor. Autos pasaban de vez en cuando, sus luces proyectando sombras fugaces en las paredes de la habitación. Pero a ella ya no le importaba nada de eso. Cada pensamiento, cada latido la llevaba de regreso a él, a sus palabras, a aquella sonrisa que ahora solo existía en sus recuerdos. Cerró los ojos y lo vio otra vez, como una aparición que su mente no podía soltar. Allí estaba él, acercándose con aquella muñeca en las manos, con el brillo esperanzado en sus ojos y una promesa silenciosa en su sonrisa. Lo vio extenderle el regalo, vulnerable y lleno de amor, y se vio a sí misma rechazándolo, lanzándolo lejos. La escena se repetía una y otra vez en su cabeza, como un ciclo interminable del que no podía escapar. «Lo siento», susurró al aire, como si él pudiera escucharla. Su voz apenas era audible, quebrada por el llanto que nunca terminaba. Un impulso irracional la obligó a tomar la muñeca de nuevo. La sostuvo entre sus manos con cuidado, como si tuviera miedo de que se rompiera. Sus dedos recorrieron el vestido y se detuvieron en el pequeño bolsillo donde había encontrado la carta. Sentía la porcelana fría bajo sus manos, pero al mismo tiempo algo cálido, como si todavía quedara una parte de él allí, escondida en aquel objeto que ella había despreciado. «¿Por qué no te escuché?», le preguntó a la muñeca con la voz ahogada en lágrimas. «¿Por qué no vi lo que intentabas mostrarme?». La muñeca, por supuesto, no respondía. Solo la miraba con aquellos ojos de cristal, vacíos y fijos, que ahora le parecían más humanos que nunca. La mente le jugaba trucos crueles. Por un instante casi creyó que podía escuchar su voz otra vez, suave y amorosa como en los momentos en que solía consolarla. El amor no siempre se muestra con grandes gestos. La frase regresó a ella como un eco lejano, resonando en cada rincón de su mente. Se dejó caer de rodillas en el centro de la habitación, abrazando la muñeca con fuerza, como si al hacerlo pudiera aferrarse a la última parte de él que aún tenía. El llanto se convirtió en un susurro constante de disculpas, palabras que él nunca podría escuchar, pero que ella necesitaba pronunciar, porque la verdad le golpeaba con fuerza. Había tenido todo lo que siempre deseó, y no lo valoró. Solo ahora, en su ausencia, entendía el amor tan profundo que él le había ofrecido sin esperar nada a cambio. «Te amo», murmuró entre lágrimas. «Perdóname por no habértelo dicho antes». En aquel instante, con la muñeca entre sus brazos y el corazón desgarrado, comprendió lo que significaba realmente amar. No era solo recibir, sino aprender a ver y valorar lo que el otro entrega en los detalles más pequeños, en los gestos más silenciosos. Pero era tarde. Él ya no estaba, y lo único que le quedaba era el arrepentimiento y una lección cruel que nunca olvidaría. La noche había cedido su lugar a una madrugada gris y silenciosa. La penumbra aún reinaba en la habitación, y el frío comenzaba a colarse por las rendijas de las ventanas.
Ella seguía sentada en el suelo, con la muñeca entre sus brazos, como si aferrarse a ella pudiera devolverle el tiempo perdido. Su cuerpo temblaba, ya no solo por el llanto que parecía interminable, sino por la fatiga que la consumía lentamente. Finalmente levantó la mirada. Sus ojos, enrojecidos y vacíos, se posaron en la muñeca una vez más. Cada centímetro de aquel objeto, cada detalle del vestido y de su delicado rostro de porcelana le parecía ahora un reflejo de lo que había ignorado. La carta seguía abierta sobre la cama, como un recordatorio cruel de las palabras que él nunca pudo decir en vida, pero que ahora ardían en su corazón como brasas encendidas. Esto no puede ser todo, susurró, apenas audible mientras su voz se quebraba. Sentía que tenía que hacer algo, cualquier cosa, para redimirse ante él, aunque supiera que ya era demasiado tarde. Se levantó, con las piernas temblorosas, y salió de la habitación. Cada paso resonaba en el silencio de la casa, como si incluso las paredes escucharan su dolor. En la sala se detuvo frente a la estantería donde guardaban las pocas fotos que tenían juntos. Sus dedos recorrieron con ternura los marcos polvorientos. Allí estaban, sonriendo bajo el sol de aquel verano donde todo comenzó, caminando de la mano por un parque lleno de árboles dorados en otoño, o abrazados bajo el paraguas en una tarde de lluvia. Sus lágrimas volvieron a brotar al verlos. En cada imagen, él la miraba con ese brillo en los ojos, esa misma chispa de amor que había visto tantas veces, pero que nunca se detuvo a comprender del todo. Lo había tenido todo, un amor puro, un compañero incondicional, alguien que la veía incluso cuando ella no quería ser vista. Pero lo dejó ir, lo rechazó en el peor de los momentos, y ahora el peso de ese error la aplastaba. Se aferró a uno de los marcos, llevándolo consigo mientras se acercaba a la puerta principal. No supo exactamente qué la impulsó a salir de la casa en aquel momento. Tal vez necesitaba respirar, sentir el mundo real bajo sus pies para recordar que la vida continuaba, aunque para ella se sintiera como si se hubiese detenido. Abrió la puerta con lentitud. La madrugada era fría y oscura, y una fina neblina se arrastraba sobre la calle. Allí estaba esa misma acera, ese mismo lugar marcado en su memoria. Se acercó despacio, con el marco en una mano y la muñeca en la otra, como si llevar aquellos objetos le diera la fuerza para enfrentar lo que la atormentaba. Se arrodilló sobre el pavimento y tocó el suelo con los dedos, como si quisiera borrar la huella invisible que había quedado aquella noche. Cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran de nuevo, y abrazó la muñeca contra su pecho. «Te amo», murmuró otra vez, su voz llevada por el viento frío. El eco de sus palabras se perdió en la neblina, pero por un instante sintió algo distinto, una calma inesperada, como si él estuviera ahí, escuchándola. Abrió los ojos y levantó la mirada hacia el cielo gris. No había señales ni milagros, solo la vastedad silenciosa del amanecer que comenzaba a despuntar lentamente. Pero en su pecho una chispa de consuelo se encendió, pequeña, casi imperceptible. Tal vez él no estaba tan lejos como pensaba. Tal vez, de alguna manera, siempre estaría con ella. Y aunque el dolor seguía ahí, aunque el arrepentimiento no desaparecería jamás, aquella idea le permitió respirar por primera vez en mucho tiempo. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos suaves, rosados, dorados y naranjas, que se mezclaban con el gris de la madrugada. Las luces de las farolas se apagaban una a una, como si la ciudad despertara lentamente de su letargo. Ella permanecía allí, arrodillada en la acera, sosteniendo con delicadeza la muñeca y el marco con la fotografía. Sus ojos cansados seguían húmedos, pero en su expresión había algo distinto. Un atisbo de calma, una sombra de aceptación que, aunque tardía, comenzaba a tomar forma. Se levantó con dificultad, apoyándose sobre sus piernas entumecidas. El frío de la calle se había filtrado hasta sus huesos, pero apenas lo notaba. Miró una vez más el lugar donde todo cambió, donde el destino había decidido arrebatarle lo que más amaba. Respiró hondo y sostuvo la muñeca con firmeza entre sus brazos, como si en ella llevara consigo una parte de él, la última que le quedaba. Regresó a la casa en silencio, con pasos lentos y cansados. Al cerrar la puerta detrás de ella, el eco del pasado se sentía menos abrumador. Subió las escaleras sin prisa y al llegar al cuarto, se sentó al borde de la cama. Sus manos, todavía temblorosas, colocaron la muñeca cuidadosamente junto al marco de la fotografía. Por primera vez desde aquella noche no sintió rechazo al verla. La observó con otros ojos, entendiendo al fin lo que significaba, un símbolo del amor que él le había entregado sin reservas,
un amor que ella había tardado demasiado en comprender. El tiempo pareció estirarse mientras permanecía sentada allí en silencio, sumida en sus pensamientos. En algún momento se levantó y comenzó a ordenar la habitación con gestos suaves y delicados, como si al hacerlo estuviera reconstruyendo algo dentro de sí. Recogió la carta de la cama y la dobló con cuidado, colocándola junto a la fotografía y la muñeca. Los tres objetos, juntos, ahora eran más que recuerdos. Eran todo lo que le quedaba de él, y decidió que los atesoraría para siempre. El sol comenzaba a filtrarse por las ventanas, iluminando la habitación con una luz cálida y dorada. Por un instante cerró los ojos y dejó que los rayos tocaran su rostro, como una caricia suave que la envolvía. En su mente pudo imaginarlo de nuevo, sonriendo con esa calma que siempre había tenido, esa misma sonrisa que ahora llevaba consigo, grabada en su memoria. Se levantó y caminó hacia el escritorio donde guardaba las cartas que él le había dado a lo largo del tiempo. Sacó una de ellas y comenzó a escribir, con la misma letra temblorosa que él había conocido. Gracias por amarme, incluso cuando no supe cómo amarte de vuelta. Perdóname por no ver lo que teníamos hasta que fue demasiado tarde. Prometo llevarte siempre conmigo y aprender de esta lección que me dejaste. Amar lo que tengo, mientras aún lo tengo. Siempre tuya. Dejó el lápiz sobre la mesa y leyó las palabras una última vez antes de doblar la hoja. Con un gesto suave, colocó la carta junto a las demás, como si ahora formara parte de un diálogo silencioso entre ellos. Se acercó a la muñeca y la tomó entre sus manos una vez más. La observó detenidamente y por primera vez sonrió con ternura. «Gracias», susurró, y aunque su voz era suave, el peso del agradecimiento que llevaba era profundo. Abrió la ventana y dejó que el aire fresco de la mañana inundara la habitación. Respiró hondo, sintiendo cómo algo en su pecho, aunque todavía herido, se aligeraba. La vida no le devolvería lo que perdió, pero le había dejado una lección que llevaría consigo para siempre. El amor no era un acto de grandeza ni de perfección. El amor estaba en los detalles, en la paciencia, en el saber ver lo que a menudo se oculta a simple vista. Por fin lo entendía. Y aunque él ya no estaba, su amor seguía vivo en ella. Con una última mirada a la muñeca y a la fotografía, se prometió que nunca más dejaría pasar la oportunidad de amar y valorar lo que la vida le pusiera en el camino. El sol, al fin, iluminaba todo.